Bueno, una nueva emisión de Renacimiento Nacional dedicada al ciclo europeo, así le hemos denominado. Son 4 programas con entrevistados europeos. Quiero responder a una serie de comentarios que me han hecho, pocos, digamos, en general todos elogiosos sobre el programa, pero algunos comentarios críticos. Nosotros cuando entrevistamos, tratamos de entrevistar a pensadores fuertes, a pensadores contundentes. Si vamos a preguntar por la decadencia de Europa, no vamos a invitar a un militante de Juntas Podemos. Vamos a invitar a un pensador, como en su momento Ramón Bau, ¿no? Esa es nuestra impronta, nuestro estilo. Por eso cuando hablamos de los años 70, también hablamos con las organizaciones peronistas de los años 70, que eran organizaciones fuertes. Es una forma de hacer las cosas que tenemos, donde rige plenamente la libertad de pensamiento. Nuestra línea editorial es muy clara, nosotros somos nacionales, somos peronistas, por supuesto, somos identitarios, pero eso no significa que nosotros, a la hora de tratar los temas, nos vayamos a amilanar a la dictadura de lo políticamente correcto. Todo lo contrario. Y quiero también reafirmar lo que dije la vez pasada, porque cuando hablé de Guado de Pedro, dije que era un lobista de la empresa israelí que le corta el agua al pueblo palestino en Gaza. Reafirmo eso. Búsquenlo, es información pública. Se lo digo sobre todo a aquellos que quizá están un poco confundidos sobre la verdadera identidad del peronismo. Les pido que indaguen la verdad en los hechos, como decía un chinito que era Mao Zedong. Muchas gracias. Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Estamos, por supuesto, con Hugo Melgarejo, el conductor histórico del programa, y con un nuevo conductor que se suma al programa, Vinicius Bulo Bras, que es un dirigente sindical peronista, lo cual habla muy bien del movimiento o de la clase trabajadora argentina y del movimiento sindical peronista en términos generales. Bueno, nuestro invitado no es un invitado nuevo, es un amigo. Se trata de Enrique Ravelo Barber, que se encuentra en Cataluña, ¿verdad? Y hay una serie de temas muy importantes que vamos a hablar en este segundo programa del ciclo Europa, que es un ciclo de 4 programas, a los efectos de, indagar en profundidad con pensadores qué está pasando en Europa y cómo se ve la situación en Europa y en el mundo. Bueno, el primer comentario que te quería decir, Enrique, es que el famoso filósofo español de origen vasco, digamos, que vivía en Núñez de Balboa, Javier Zubiri, ¿verdad?, decía algo que se ha repetido muchas veces, que Europa es una combinación del genio griego, digamos así, de la filosofía griega, del derecho romano y de la cristiandad, vamos a decir así, de la Iglesia Católica o de la cristiandad. Sin embargo, yo sé que hay algunas observaciones que vos has hecho a esto. Me gustaría si las podés comentar. Sí, voy a comentar así inmediatamente. Lo primero es un saludo a todos los amigos de Tele1. Es para mí un honor estar de nuevo con vosotros. Y un saludo muy especial a mis amigos Hugo y Pablo Anzaldi y al nuevo presentador Vinicius. Bueno, ya sabéis que para mí es una alegría estar aquí con vosotros. Agradezco mucho la invitación y más por este tema. La cita de Zubiri es esencialmente problemática o muy problemática, porque reduce la identidad europea a la enumeración aleatoria de 3 momentos de la historia europea.
aparentemente inconexos entre sí, ¿no? Por un lado está la filosofía griega, que por qué de Grecia se coge la filosofía y no los hoplitas espartanos, por ejemplo. Como otro elemento totalmente disgregado, el derecho romano, y como otro elemento la cristiandad, sin que haya ningún punto de común entre ellos, ¿no? Y además se cogen aleatoriamente estos tres. Curiosamente, no se coge ningún episodio de los pueblos germánicos. Por ejemplo, las invasiones de los pueblos germánicos son las que determinan todos los reinos que posteriormente serán los estados de la Edad Moderna y contemporánea. O no se especifica, por ejemplo, el episodio vikingo-normando que da origen a cosas tan importantes como es el Estado ruso, fundado por vikingos suecos, o Ricardo Corazón de León, ¿no? Que es descendiente de Guillermo el Conquistador, y Guillermo el Conquistador es descendiente de los vikingos que se instalaron en Normandía como Rolón el Normando. Es decir, ¿por qué se cogen estos tres elementos? Por, digamos, aleatoriamente, pero sobre todo, un punto más importante. No es que la identidad de Europa se defina por tres momentos inconexos, es que hay un punto, y esta es la clave, hay un punto común y un origen común de todos los pueblos europeos. Hay un momento en el que ya entraremos cuando analicemos mejor el libro de Audry, hay un momento en que todos los pueblos europeos, todos los idiomas europeos son uno, que es lo que se ha llamado, es un nombre de reconstrucción, indoeuropeos, de ahí el título de Audry. De los indoeuropeos se despliegan la civilización griega, la civilización latina, la civilización germánica, la civilización eslava, todos los idiomas, y luego haré una puntualización sobre eso, que se hablan hoy en Europa y en América, descienden de un único idioma que se habló entre el 7000 y el 4000, 3000 antes de Cristo, cuando tuvo las primeras escisiones, ¿no? Por lo tanto, lo fundamental, y recupero la idea de Audry y también de un pensador que fue la referencia del nacionalismo europeo en los años 70, italiano, que se llamaba Adriano Romualdi, la identidad europea se basa en que hay una esencia histórica común. Yendo a este libro, al libro de los indoeuropeos de Audry, me remito a la página 273, donde él contesta perfectamente. Y esta es la esencia de lo que estoy diciendo. Le preguntan, ¿cuáles son las conclusiones principales de su investigación sobre los indoeuropeos? Y dice, captar la génesis, repito, captar la génesis de la identidad de los pueblos de Europa y las raíces de su universo mental. Es decir, la identidad de Europa se retrotrae a un momento de unidad. No es la suma de unos episodios, es un momento de unidad de un pueblo y de una lengua con un universo mental definido. Universo mental que se manifestará en todas las creaciones surgidas de las emigraciones, invasiones de este pueblo. Una de las cuales es Roma, y otra de las cuales es Grecia, y otra de las cuales es el mundo germánico, y otra de las cuales es el mundo eslavo. Pero todo eso se retrotrae a una unidad de un pueblo que habló una lengua común entre el 7000 y el 4000 antes de Cristo. Y concluye esta misma pregunta, concluye Audry. En cualquier caso, me parece fundamental que los jóvenes europeos se reapropien del conocimiento de esta herencia civilizacional plurimilenaria, es decir, la nuestra y la vuestra, cuya mención está prácticamente ausente en todos los programas de enseñanza fuera de los estudios de la lingüística. Bueno, esto afortunadamente ha cambiado positivamente, como entenderéis, por causas políticas el tema indoeuropeo estuvo, digamos, arrinconado, mal visto por lo políticamente correcto después de 1945, pero está habiendo una progresiva recuperación del tema, incluso a niveles académicos serios, y hoy está presente, el tema indoeuropeo está presente incluso en manuales de historia para gente de bachillerato. Pero es esa es la identidad europea. Y lo otro, lo que menciona Zubiri, son momentos históricos manifestados por pueblos de origen indoeuropeo. Enrique, Porque si no hay origen común, no hay civilización común. Tenemos un destino común porque hay un origen común. Jean Audry, fallecido hace 2 años, fue un pensador extraordinario
y casi un desconocido para el gran público. Casi un desconocido para el gran público. Quizá esta gran entrevista que está al final de este libro de EAS le dio algún nivel de conocimiento. Vos has tratado al personaje, ¿verdad? ¿Alguna vez has participado y demás? Yo tuve la suerte de escribir en una revista donde él publicó su último artículo en castellano, la revista Ciudad de los Césares. Lo que te quería preguntar específicamente es ¿por qué vos, Enrique, recomendarías a los jóvenes europeos, en principio, digamos, la lectura, el estudio, la indagación de un autor como Audry? Fíjate, yo efectivamente hay que mencionar tu artículo, que sería de los últimos publicados en castellano en vida suya, y luego también un artículo que ha publicado recientemente su amigo y compañero de fatigas, y como un amigo nuestro, Bernard Notin, en la revista Elbruf de México, donde hace una presentación muy buena de Audry al público de habla hispana. Yo recomendaría a Audry porque, primero, por su postura intelectual y, segundo, por su postura vital. Su postura intelectual, retomando un tema que no era fácil en la Francia de los años 70, llegó a convertirse en el mayor especialista filológico de los estudios indoeuropeos, siendo una referencia mundial desde el punto de vista académico y universitario. Llegó a ser decano de la Universidad Lyon 3 y esta altísima altura intelectual no le impidió comprometerse digamos, en la lucha cotidiana por los mismos principios que defendía intelectualmente en el plano más contingente. Yo lo conocí personalmente durante unas reuniones que hacía Pierre Vial con la organización Tierra y Pueblo, que es una de las ramas o una de las asociaciones que salió de la explosión del antiguo GRES, de la Nouvelle Droite, en la que Jean Audry participaba tanto en la revista como en las conferencias. Dimos una conferencia juntos que se llamaba en el 2006, que se llamaba Por la Reconquista, un tema que ahora está tan de moda. Por la Reconquista vuelve Carlos Martel. Carlos Martel es el noble franco que paró el abuelo de Carlomagno, que paró la invasión musulmana en Poitiers en el siglo VIII. El paralelismo es claro. En el 732, la batalla de Poitiers, efectivamente. Exactamente. Y luego participé también con él en otra mesa redonda que se llamó Frente al mundialismo por la Europa de los pueblos. Es decir, Audry es el intelectual, pero el intelectual vital y comprometido. Por lo tanto, es un ejemplo en todos los sentidos. Yo recuerdo cuando Bruno Gollnisch, entonces número 2 de Jean-Marie Le Pen, fue acusado, no sé cuál sería la acusación, bueno, una de las típicas, Bruno Gollnisch era profesor en la misma universidad de Derecho y él salió como decano de la misma en defensa de Bruno Gollnisch, un acto que le ennoblece. Y yo también le pedí ayuda y me la dio en algunos puntos de mi tesis doctoral, algunos conceptos sobre divinidades solares del panteón persa, y él, bueno, muy amablemente siempre me dio la información necesaria. Es decir, un ejemplo político, académico y personal. En un momento en el que es necesario redefinir qué somos los europeos. Enrique, le quiero hacer una pregunta respecto a lo que usted nombraba como tres momentos, sí. ¿se escucha ahí? Como tres momentos diferentes en la conformación de la identidad europea, que es, como ven, nombró Grecia, Roma y la cristiandad. Y en ese sentido le pregunto acerca de la hispanidad, que de algún modo se siente heredera, digamos, de la filosofía griega, del derecho y de la organización romana y de la cristiandad, ¿no? Y toma eso como legado para proyectarse posteriormente. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo ve la cuestión de la hispanidad?
Vamos a ver. Yo no he dicho exactamente que hay tres momentos que fundan la identidad europea, sino he dicho que esos tres momentos que señala Zubir son tres momentos objetivables, o históricamente objetivables, y que que esto quiero repetir la idea, son tres manifestaciones, por lo menos las dos primeras, de este acervo mental común indoeuropeo del que habla Audrey. Es decir, los romanos son un pueblo indoeuropeo que se instala en la península itálica. Los griegos son un pueblo indoeuropeo que se instala en Grecia. Luego, el derecho romano y la filosofía griega son manifestaciones puntuales de una concepción del mundo global que estaba ya implícita en el mundo indoeuropeo. Por eso quiero decir que son cosas conexas. Y la cristiandad es un fenómeno religioso que que nace fuera de Europa, efectivamente, pero que tras sufrir un proceso de helenización y europeización se convierte durante un tiempo en la religión predominante de Europa. No siempre ha sido así, es decir, Europa se cristianiza en el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto siglo después de Cristo, y eso no es toda la historia de Europa, pero sí es una fase muy importante, ¿no? Es una fase muy importante. Entonces, España, perdón, la monarquía hispánica, porque hablar de España en ese momento es un anacronismo, la monarquía hispánica, que es heredero de esos elementos, pero de forma fundamental y un elemento sin el cual la monarquía hispánica no hubiera sido monarquía hispánica, del mundo godo, es decir, del mundo germánico, tras la caída del imperio romano, o más bien aliados del imperio romano para enfrentarse a tres pueblos que habían entrado a la península, suborvándalos y alanos. Los visigodos llegan a Hispania y hacen su reino, ¿no? El reino visigodo de Toledo, que después cae por una disputa interna que ahora no vamos a entrar porque no hay tiempo en manos musulmanas, y existe un proceso de reconquista de ese reino que es la famosa Reconquista, aunque no hay un único foco, sino hay varios, ¿no? Digamos que el foco asturiano, que es el castellano, es el que se proyecta a América. Entonces, ¿qué se proyecta a América? Esto es importante. ¿Qué se proyecta a América? A América se proyecta vamos a utilizar el término, una nación que es fruto de diversas oleadas indoeuropeas. No se proyecta una nación nacida ex novo, sino se proyecta una nación que es la síntesis de varios elementos indoeuropeos. Es decir, el mundo céltico, porque no sé si se sabe que en la España anterior a Roma se hablaba un idioma que es muy parecido al galés actual. El mundo romano, un mundo indoeuropeo, el mundo griego, que en España es periférico, y el mundo germánico. Eso es lo que se proyecta a América, ¿no? Eso es lo que se proyecta a América. Por ejemplo, ¿qué elemento, si tuviéramos que decir un elemento que unifica Hispanoamérica y España, cuál es? Pues todos diríamos el castellano, ¿no? Como primer elemento, ¿cuál es el castellano? ¿Qué es el castellano? ¿Qué es el castellano? El castellano es un idioma que sale, que bueno, más o menos en el siglo VIII, IX, nace, pero no nace porque un señor se le ocurriera, vamos a hablar así. No. Nace de la evolución del latín vulgar que se habla en la península, en Hispania. ¿Y qué es el latín vulgar? Pues el latín culto adoptado por las masas, el latín dialectal, ¿no? Entonces, ¿qué es el latín? El latín es el idioma de la rama falisco-latina de la familia itálica del grupo indoeuropeo. Es decir, siempre vamos remitiendo a este origen. Y la civilización que Castilla, la corona de Castilla y luego la corona de Castilla y la monarquía hispánica proyectan a América es esta herencia. No es una herencia, como dicen algunos, de un pueblo africano mestizo que vivía en la península ibérica. No. Hispania, la endogénesis de Hispania es esta. Por lo tanto, la historia de los indoeuropeos es la nuestra y es la vuestra también. Por lo menos la de todos los que desciendan de españoles y de europeos en América del Sur, es decir,
básicamente de la casi totalidad de la población argentina. Por eso el enfoque es diferente. Hay que ver qué es lo que se proyecta. Porque hay veces que se intenta hacer una antítesis, ¿no? Por ejemplo, entre España no es Europa, pero vamos a ver, ¿cómo que España no es Europa? Si la endogénesis de España es absolutamente la misma que la de los países de Europa Occidental. Lo que España, de hecho, fíjate, os voy a decir un punto que mucha gente no sabe, pero que si alguien quiere documentación, se la paso, ¿no? Hay varios episodios de la monarquía española, de la monarquía hispánica, en concreto de Castilla, no sé si en Aragón y en Cataluña también, en el que hay una disputa entre la corona en monarquía hispánica y la monarquía sueca para determinar quién es el real heredero de los godos, porque los godos son de Suecia. Entonces, la monarquía hispánica, es decir, la que conquista o coloniza o descubre o crea Hispanoamérica, como queráis decirlo, se reivindica en algo tan europeo como un pueblo germano-escandinavo que son los godos. Por lo tanto, toda esta contradicción entre España y Europa es una fantasía mental y es básicamente una gran mentira, ¿no? Esto es lo que se proyecta en Hispanoamérica y de lo que vosotros también sois. Yo te quería preguntar, Enrique, porque, digamos, conocemos tu pensamiento y lo que escribís, y él también, porque últimamente hay una ola, bueno, más bien procedente de Vox, quizá, de la Fundación Gustavo Bueno y demás, que plantea que España no es Europa, ¿verdad? Bueno, yo creo que has dado los fundamentos al respecto. Entonces me parece que esa pregunta estaría agotada. Sin embargo, ¿hay debate en España al respecto? ¿Cómo se vive la situación? A ver, no hay, yo creo, te diría que prácticamente todo el mundo, unánimemente en Europa, en España, nadie duda que España es Europa, ¿no? Y que la génesis nuestra es la misma, la génesis española es la misma que puede tener Francia, o la que puede tener Alemania o Italia, más o menos, ¿no? Porque nosotros tenemos más elemento céltico-latino, ellos menos, pero lo que intenta haber y no se consigue es una disolución de la personalidad de los españoles en tanto europeos. Pero esto no tiene mucho eco quitando algunos experimentos intelectuales. Y luego el mismo Vox, ¿no? El mismo Vox que intenta aquí presentar este tema de España desalejada de Europa. En ese punto no tiene muchos apoyos. Pero claro, es impresionante, ¿no? que alguien quiera decir que España no es Europa, cuando, apelando a Hispanoamérica, cuando, bueno, ¿cuál es la casa real que hace la epopeya americana? En la casa Austria, es decir, la casa Habsburgo. Claro, sí. Una casa alemana. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que España no es una realidad europea? ¿Qué es Europa si España no lo es? Me gustaría saberlo. Por supuesto. Además, acá en Argentina nosotros ya lo hemos charlado alguna vez. En la época de Perón, el director del Instituto de Estudios Hispánicos era don Claudio Sánchez Albornoz, que había sido presidente en el exilio de la República Española, ¿no? Lo cual muestra la libertad y la calidad académica. Tiene su famoso libro sobre los orígenes, ¿no? de España y tantos otros. Yo creo, ¿no? Pero sí que recomendaría, porque claro, a ver, cuando hablamos de la historia de España, no es mi historia, es vuestra historia igual. O sea, es la misma, ¿no? Sí, entonces, recomendaría fundamentalmente para entender todo esto que estoy diciendo y cómo España tiene una génesis absolutamente similar a la de Europa Occidental, el libro de Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico. Eso yo creo que es la primera, digamos, de las primeras lecturas que quien quiera conocer de verdad cuál es el proceso de creación bueno, es mucho más específico de Castilla, tiene que acudir a ese libro. Porque así se disipan todas las invenciones que se hacen últimamente, que no sé de dónde salen, qué apoyo real tienen. No es un apoyo, es una imaginación más que un apoyo histórico real.
Porque yo vuelvo a preguntar, si alguien me dice que España es Europa, yo le pregunto, bueno, ¿y quién sí es Europa? ¿Y cuál es la diferencia entre ese quién sí es y España para decir que España no y ese sí lo es? ¿Cuál? Enrique, vamos a hacer un corte de mitad de programa técnico que aquí me están pidiendo y retornamos enseguida. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Bueno, retomamos con Enrique Ravelo Barber. Le ha hecho un gran homenaje a Jean Audry y ha señalado la diferenciación fundamental entre hitos históricos y raíz de una identidad. Acá Hugo quiere hacerte una pregunta, Enrique, que estimo que es muy importante. Sí. Enrique, yo lo que quería preguntarte es si nos podés describir esto que se llama la derecha europea, digamos, cómo lo entendés, cuáles son los hitos principales, cuáles son los movimientos, sobre todo los movimientos más interesantes y qué opinás vos de eso. Vale, voy a hacer un comentario de actualidad sobre eso, ¿vale? Si nos retrotraemos al momento de la famosa nueva derecha, de la Nouvelle Droite, digamos que eso fue un momento culmen, ¿vale?, de todo el pensamiento europeo, que tenía como eje de pensamiento la creación, la recuperación de la identidad, el estudio en profundidad, el pensar cómo se puede proyectar como un sujeto político, desde el punto de vista internacional, geopolítico, identitario, histórico, cultural, ideológico de Europa. ¿Bien? El sujeto principal de pensamiento es Europa en cuanto a identidad y en cuanto a posibilidad de emancipación. Esta escuela que todos conocéis, de la que formaba parte Alain de Benoist, Guillaume Fay, Pierre Vial, Jean Audry, tiene diversas escisiones, ¿no? Tiene diversas divisiones. Y luego, digamos que por un lado está Alain de Benoist, que enlaza con la línea euroasianista, tercermundista en tanto de identificarse con las causas del tercer mundo contra Europa, ¿no?, y contra la colonización europea, y una rama más propiamente europea, que es en la que estará Pierre Vial, Guillaume Fay y Yves Le Gallou. Bien, hoy, a día de hoy, ¿cuál es la situación a día de hoy? Bueno, yo creo que a día de hoy hay tres rasgos a destacar. Primero, todos los partidos nacionalistas europeos, prácticamente todos, que en los años 80 tenían una idea de Europa más o menos positiva, han perdido esta referencia.
están absolutamente desorientados, no tienen ninguna propuesta sobre Europa y hoy son pro Putin, mañana son pro Trump y pasado mañana serán pro El Salvador no el país, sino pro el Mesías que ellos crean que les va a apoyar. Es decir, han caído en una posición de dependencia ideológica y de vacío programático a recuperar. Luego, gran parte de aquella nueva derecha, con Allende de nuevo a la cabeza, está en una posición, digamos, que enlazaría en cierta medida con la de Alexander Dugin, que yo considero negativa. Y hay un tercer grupo, que es el grupo positivo, que son los que heredan, digamos, estos planteamientos europeístas tanto en realidad geopolítica como en identidad, como hacer de Europa, como decía últimamente un articulista, el centro de gravedad permanente. ¿Quiénes son estos que para mí es lo más interesante del panorama europeo? Bueno, pues estos están en los dos países que han sido tradicionalmente desde 1945 los dos focos ideológicos más interesantes, es decir, Francia e Italia. En Francia están en torno a lo que se llama Instituto Iliade, creado por el ex eurodiputado del Frente Nacional, ex miembro del GRES y destacado intelectual, Le Gallou. ¿Bien? Todo lo que se articula en torno al Instituto Iliade es tremendamente positivo, ¿vale? Hacen unas conferencias anuales, hacen unas publicaciones de libros, hacen unos cursos de formación y han elegido el nombre de la Ilíada, yo creo que bastante influenciados por una persona que fue muy cercana a Le Gallou, que es Dominique Venner, que decía que la Ilíada, y decía porque es así, la Ilíada es el primer poema europeo, por lo tanto nuestra primera referencia escrita. Vale, todo lo que está en torno a él es muy interesante. Y luego está en Italia. En Italia tenemos al grupo que se articula en torno a Gabriela Dinolfi, que tiene un centro de estudio que se llama No Reporter, otro centro de publicaciones que se llama Polaris, y Casa Pound está en ese ambiente también. Y ligado a él una persona que no es conocida en Argentina, pero que yo os recomiendo mucho, que se llama Adriano Scianca. Adriano Scianca fue el ideólogo de Casa Pound, para mí uno de los ideólogos europeos más destacables del momento, que con mayor acierto enfoca el tema filosófico, el tema identitario y el tema geopolítico. Y Adriano Scianca, aparte de escribir en una revista que se llama Il Primato Nazionale, que es de referencia muy positiva, anima una iniciativa que se llama Cultura Europa, es una radio, una web, en la que he hecho 2 programas sobre el peronismo con la inestimable ayuda de Pablo Anzaldi, y ha abierto una sucursal del Instituto Iliade en Italia que se llama Instituto Eneida. La Eneida es la obra de Virgilio, en la que Virgilio, encargado por el primer emperador romano, emperador entre comillas, príncipe, pero bueno, el primer emperador romano a los efectos, Augusto, enlaza la historia de Roma con la de Micenas a través de Troya y la llegada de Eneas, porque, y lo digo bien, la guerra entre Micenas y Troya es una guerra civil micénica, porque Troya era una ciudad de la civilización micénica. Entonces, bueno, enlaza con la historia europea y hacen realmente unas posiciones interesantes. Y luego, como individuo aislado, citaría algunas cosas de un filósofo que conoce bien Pablo Anzaldi, que este es más conocido en Argentina, creo que es David Engels. David Engels hace reflexiones que son interesantes, otras que para mí se quedan a mitad camino, pero tuvo una intervención muy destacable Again, Make Europe Great Again, ¿no? Entonces hubo un congreso en Bruselas en enero. Destacable, se cortó cuando dijiste destacable. Tuvo una intervención muy destacable, ahí se cortó. ¿Podemos recordar ahí? Sí. Ahí se cortó el audio. ¿Volvemos? Cuando me digáis sigo. Matías, ¿volvemos?
Aire. Volvemos. Tuvo una intervención muy destacable en el Mega de este año en Bruselas. ¿Qué es el Mega? Bueno, MAGA es Make America Great Again. El Mega es Make Europe Great Again. Creo que deberían haber sido mucho más originales para marcar diferencias y no ser sospechosos de ser un paraguas del trumpismo. Pero independientemente de eso, Engels tuvo una intervención para mí muy lúcida, en la que, si bien todo el nacionalismo europeo, por decirlo así, estaba encantado, casi hipnotizado con Trump, él advirtió claramente que la deriva de Trump le convertía en un enemigo de Europa, que los Estados Unidos se posicionaban como enemigo de Europa y que ante eso había que reaccionar reafirmándose como europeos. Me pareció muy brillante y por eso lo he señalado y lo he incluido en este listado rápido de 3 personas, ¿no? Y luego tenemos también un personaje que en toda esta ruptura quedó en medio, que es Robert Stoikers, animador de Sinergias Europeas, que él en la ruptura, digamos así, entre Alain de Benoit y el resto, quedó afectivamente con el resto, pero ideológicamente, quiera él o no, más cercano, diría yo, a ciertas posiciones de Alain de Benoit, que es un personaje muy interesante, sobre todo por la difusión de autores poco conocidos que hace a través de sus publicaciones de Internet. Este, en general, como veo yo actualmente, el panorama europeo. Y te quería preguntar, Enrique, ya que tocaste el tema Trump, porque con América, con nuestra América, Trump ha en parte retomado la política del gran garrote. Por ejemplo, se le impone a Panamá diciendo que si no hace lo que él quiere, la invade. Y así, digamos, mandan al Comando Sur, como si fuera, no sé, una autoridad militar en la República Argentina. Deciden paralizar represas, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. Cosas que he vivido directamente en su momento desde el Estado argentino, de las Fuerzas Armadas y la Escuela Superior de Guerra. Si hemos notado, incluso en Trump se ha incrementado. Biden era una basura, pero Trump sigue siendo, digamos, el gran garrote. Y bueno, todo el mundo había visto con cierta expectativa la guerra que desarrollaba Putin frente a la OTAN, y frente a Biden y demás. Ahí aparece este personaje, vamos a decir así, que es Alexander Dugin, ¿verdad? Que vino a la Argentina, un hombre interesante, que tuvo una deriva, se entusiasmó con el peronismo, después tuvo la desgracia, cosa que nosotros hemos lamentado y lamentamos aún, le rendimos homenaje, de que su hija fuera asesinada, ¿verdad? Pero sin embargo, en el último tramo, Dugin ha escrito un panegírico de Trump, que él trata a la América Latina como si fuera Trump, ¿no? Estoy diciendo, como si fuera un espacio de servidumbre. Y eso nos resulta muy ofensivo a muchos, ¿verdad? Y entonces te queríamos preguntar, vos que estás más informado, porque a nosotros tenemos alguna información, ¿sí? De esto último que ha escrito, estos panegíricos sobre Trump y demás. ¿Cómo ves al personaje Dugin, ¿verdad? ¿Cómo se posiciona en esto? Porque él antes era un miembro de este movimiento, en parte, de la Nouvelle Droite y demás. Sí. Lo fue, efectivamente lo fue. Bueno, para empezar quiero decir que efectivamente Trump está utilizando la política del garrote en América del Sur, pero no solo en América del Sur. Ha amenazado con declarar la guerra o con invadir territorio de un país europeo, porque Groenlandia es territorio danés. Entonces, es su política general, ¿no? de dominador del mundo. En esa política general de dominador del mundo hay que tener en cuenta otra realidad, que es que Rusia hasta el 2006, 2007, 2008, entendió la posibilidad de colaboración con Europa. Pero hubo unos cambios en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el que entraron a influir gente rusa que es miembro
miembros del CFR, y Rusia cambió esta estrategia. Y últimamente yo veo claramente que hay una síntesis, una sinergia, una simpatía Trump-Putin, y que esa simpatía pasa por reeditar Yalta. Es decir, anular Europa y repartirse la zona de influencia en Europa occidental, en Europa, y anular cualquier imposibilidad de emancipación europea vía Unión Europea o vía lo que pudiera ser, pero vía Unión Europea. Entonces, bueno, en esa dinámica, Putin es uno de los teóricos yo no sé si es del Kremlin o no del Kremlin, no sé la influencia que tiene el Kremlin, pero desde luego sus posiciones están en sintonía con las acciones del Kremlin, de Yalta. Entonces, Yalta pasa por la sinergia Estados Unidos-Rusia, y él, dentro de esa lógica, hace panegíricos al alter ego de la Rusia actual en la estrategia mundial, por lo menos en la estrategia europea o del hemisferio occidental. Luego, en cuanto a China, es otra realidad, que es su complemento necesario, Trump. Hemos visto que Trump ahora pide a Ucrania, que Ucrania ya vemos que le importa muy poquito, las tierras raras. Bueno, la guerra de Ucrania empieza cuando Ucrania, entre otras cosas, firma un acuerdo con Europa Occidental para proveer a Europa Occidental de tierras raras. Después de esta guerra, la acción conjunta de Rusia y Estados Unidos, no sé si consciente o inconsciente, deja a Europa sin tierras raras y se las pasa a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en toda esa dinámica es lógico que Dugin desprecie a Europa y alabe al cómplice necesario en el reequilibrio de Yalta II. Yo he visto últimamente una imagen del ministerio, una imagen oficial del ministerio ruso, en el que pone, como hace 80 años, ¿no? Luchemos contra el eurofascismo, como hace 80 años, y es Rusia y Estados Unidos colaborando, destripando Europa. Bueno, pues en esa sinergia es lógico que Putin apoye al que es nuestro enemigo y su aliado, o su potencial aliado o su colaboracionista. De todas formas, Dugin, a su propia confesión, es poco fiable. Pero digo a su propia confesión, no lo digo yo. Porque el otro día apoyó la elección como papa del cardenal Sará, pero hizo un comentario en el que él, de su puño y letra, decía: el cardenal Sará es más confiable porque es negro. Los blancos son menos confiables. Pues es poco confiable él entonces, claro. Sin duda. Enrique, le quiero hacer una pregunta al respecto de lo que decía Pablo, de esta política del garrote que comienza con la era Trump. Y bueno, este desenlace de la guerra de Rusia y Ucrania, que usted de algún modo describía, y de esta alianza geopolítica entre Estados Unidos y Rusia. Si usted cree que se puede abrir una ventana para Europa, espero también para América, de construir nuevamente poder nacional, poder europeo, poder americano, y contrapesar un poco el balance de fuerzas internacional. Espero que sí, espero que sí. A ver, la situación que se plantea hoy, y yo creo que Hispanoamérica tiene una situación menos complicada que la nuestra. Es decir, Europa está por varios vectores, es decir, la política Yalta II, la propia decadencia interna, la dinámica demográfica, está en un punto de o resurgimiento o agónico final. No hay ninguna opción en medio. Y cuanto más presione Trump, más posibilidades hay de tomar conciencia colectiva de que o actuamos como un sujeto político del tamaño, de la envergadura y del poder que se requiere para el siglo XXI, o no habrá ninguna opción para los pueblos europeos. Y es de esta conciencia, esta toma de conciencia,
puede derivar la articulación de la creación de una forma de poder europeo, como has dicho muy bien. Ojalá sea así. Yo no, por supuesto, ni yo ni nadie puede decir que esto va a ser así o que esto no va a ser así, pero sí que es cierto que la situación actual presiona para que haya una reacción. Que de una forma, si la situación fuera más cómoda, entre comillas, sería más difícil que se diera. Pero ahora es evidente que ante agresiones externas o se reacciona creando un poder o geopolítico-demográficamente, Europa entra en la cuenta atrás. Enrique, ya estamos con el tiempo, estamos sobre la hora, aprovechamos para saludarte y te vamos a contar en el próximo programa con Manuel, ¿verdad? Con Manuel Quesada. Así que es un adiós y un hasta luego, sobre todo. Muy bien, perfecto. Un abrazo. Pues Gracias. encantado de estar con vosotros y hasta cuando queráis. Gracias.